¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marc? Hoy nos está costando entrar, ¿eh? Ostras, ha costado un poquito entrar, ha costado un poquito entrar y además estamos haciendo esperar a nuestro invitado, que hoy tenemos un invitado de lujo como Eh, pocos. Está el portero que no lo deja entrar en la Sí, sí, discoteca. ahora mismo le damos paso ya, porque además es una persona, yo creo que toda la audiencia lo va a conocer rápido. Venga, Voy a vamos. darle paso ya. Hoy, amigos y amigas, tenemos aquí delante al señor Joaquín Torres. Yo creo que pocas presentaciones merece, aunque aquellos que no lo conozcáis, lo cual me extrañaría, voy a hacer un par de menciones sobre él para situaros quién es nuestro invitado, ¿no? Joaquín Torres. Joaquín Torres es probablemente uno de los arquitectos más famosos y reputados que tenemos en nuestro país y es cofundador del estudio de arquitectura Acero. Bueno, hoy no vamos a hablar estrictamente de arquitectura, hoy vamos a hablar de valores, pero estamos aquí en Café con Valores para entrar en la reflexión que siempre solemos entrar con nuestros invitados. Entonces, siempre solemos partir, amigos y amigas, como muy bien sabéis, solemos partir de un caso que ha salido en prensa y del caso concreto lo extrapolamos al caso abstracto para debatir de valores. Hoy con Joaquín la situación es un poco diferente. ¿Por qué? Porque partimos de una noticia, o mejor dicho, una intervención que tuvo el propio Joaquín en el telediario de Telecinco con Pedro Piqueras, en el que hacía unas reflexiones que nos parecieron muy interesantes y que por eso contactamos contigo, Joaquín, con vosotros. En esas noticias tú decías algo así, bastante literalmente, si no corrígeme, ¿no? Que el confinamiento, la situación actual de confinamiento que estamos viviendo, no es una situación democrática por la falta de dignidad de la vivienda al ser pequeña y poco preparada para ello. Es decir, para el confinamiento, y además achacabas un poquito ese tipo de responsabilidad y decisión a aquellas personas que las toman desde una posición en la que viven en casas grandes, acomodadas, chalets, incluso palacios, ¿no? Esto recuerdo haberlo, bueno, que Pedro Piqueras te lo preguntaba y que debatíais sobre ello, ¿no? Donde queríamos incidir inicialmente es en el tema de antidemocracia y de dignidad de la vivienda. Entonces, empezamos ya, Joaquín, directo. Para Sí, ti, claramente comenté y además sigo sosteniendo que el confinamiento es una medida muy poco democrática porque confinarnos a todos, supuestamente hincharnos el pecho diciendo que todos sufrimos de la misma manera, es totalmente falaz y no lleva más que a una equivocación. El confinamiento lo que pone en manifiesto son las diferencias sociales. No tiene nada que ver un confinamiento de nuestro queridísimo vicepresidente en un chalet, o bueno, el mío propio, quiero decir, que no me voy a poner yo mejor que el vicepresidente o el presidente del gobierno, en unas condiciones absolutamente extraordinarias, que tú puedes tener una superficie absolutamente cómoda para confinarte, a un confinamiento de una familia en 70 metros cuadrados o incluso menos. Esto pone de relevancia lo injusto, lo poco democrático que es esta medida. Y por supuesto pone de manifiesto lo que es una vivienda digna en este país y eso que pone en la Constitución, que todos tenemos derechos a una vivienda digna. Bueno, pues esto pone de manifiesto que no sé si tenemos derecho, pero la realidad es que no la tenemos todos. sí, fíjate bueno, Mar, querías decir algo, creo. Sí, bueno, es que son sobre estos temas que estás sacando que nos gustaría comentar contigo hoy. Mira, casi nos cambias el orden porque ya estás hablando de vivienda digna, ¿no? Es verdad que la Constitución te dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Para ti, Joaquín, ¿qué significa el concepto de dignidad, especialmente en una vivienda, ¿no? Pero la dignidad en sí, ¿para ti qué es? ¿Cómo la entiendes tú? La dignidad es algo que es muy difícil, va en cada uno, ¿no? Uno puede tener tremenda dignidad con una ausencia de dinero, pero tiene valores y tiene... La dignidad es algo que es bastante abstracto. Lo que no es abstracto es donde vive uno y las condiciones mínimas donde uno debería vivir. Eso es lo que no es abstracto. Entonces, el que habla, yo me refiero a una vivienda digna porque efectivamente la Constitución habla de una vivienda digna. Pero Ujú. más que una vivienda digna sería una vivienda razonable para las pautas de un ser humano, de dos, de una familia, o las pautas de uno no va a vivir. Y todo el mundo entenderá que por mucho que una ministra nos haya contado hace tiempo que un espacio de 30 metros cuadrados es un espacio aceptable, todo el mundo aceptará que son mínimos que en el siglo XXI
el ser humano en una sociedad rica como la nuestra debería marcar otras pautas y tener otros objetivos. Sobre todo para aquella gente más desfavorecida. A mí me cayó un aluvión de críticas, bueno, esto es muy habitual, porque yo despierto o una gran empatía o una gran antipatía. Un aluvión de críticas por parte de un sector de gente que yo decía que no entendía la crítica, que no entendía que era criticable el que yo defendiese una mayor dignidad, una mayor o mejores condiciones para una vivienda, sobre todo una vivienda pública, que eso es lo que apelo, porque luego cada uno tendrá, pero todas aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda razonable, el gobierno, el Estado debería marcar unas pautas mínimas. Y también la normativa. Es decir, que no se puede permitir que alguien a nivel privado especule con esto y se hagan espacios que no son razonables. Y no solo en superficie, sino también en altura. El espacio no es una dimensión en plano. Todo el mundo habla de metros cuadrados y deberíamos habituarnos a hablar de metros cúbicos, no de metros cuadrados. Porque cambia mucho que una vivienda tenga 2,20 a 2,80. Y esto deberíamos bueno, pues de exigirlo, ¿no? De exigir una sociedad como la nuestra, deberíamos de tener unas pautas y unos límites que eviten primero la especulación y que garanticen de alguna manera que la vivienda tenga una calidad mínima. Que evidentemente lo que te decía antes, ¿eso es dignidad? No. Uno puede ser muy digno y vivir en una vivienda que no tenga unas pautas razonables ni lógicas para vivir. Vale. Bueno, de hecho, es curioso y empezaré con una pregunta, pero bueno, te desarrollo y luego te planteo la pregunta, pero es verdad que la vivienda digna es un derecho que nuestra Constitución estipula, pero llama la atención, ¿no?, que tanto el derecho a la vivienda digna como el derecho a la propiedad, que el concepto de derecho de propiedad en sí fue la base del concepto de Estado en el siglo XVI para los liberales. Pero estos no son derechos fundamentales. No lo tenemos como recogido en un derecho fundamental, como puede ser la libertad de expresión, el derecho a la huelga, sino que está como aparte, ¿no? O sea, sí, te los voy a proteger, te los garantizo, pero para mí no es fundamental. ¿A ti? ¿Tú crees que no sé, un derecho a la vivienda digna, el derecho a la propia propiedad, deberían ser fundamentales? Y aquí te lo planteo del plan, para ti, ¿cuál debería ser el valor fundamental de la sociedad española o de una sociedad global? ¿Hay algún valor que esté por encima de todo? O sea, realmente eh, es una frase, o sea, se predica con los hechos y evidentemente en España no es algo que sea real. No hay una vivienda digna para todos. En derecho, lo pondrán como derecho fundamental, pero no lo es. La realidad es que no lo es porque hay muchísima No, no, gente que no, que tal, y el Estado además, bueno, pues actúa como actúa. De repente nos sacan unas promociones de VPO o VPT, pero que están fuera de precio también para la inmensa mayoría. Están al acceso para una clase media, pero no para una clase que no puede acceder. O sea, parece razonable que en una sociedad donde, donde los excesos marcan la pauta, tengamos que proteger al ser humano. Y parece razonable que todos deberíamos de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿eh? Porque yo hablo de derechos y obligaciones, no nos olvidemos de esto. sí, claro. Es muy bonito hablar de derechos, pero hay que también hablar de obligaciones. Pero todos deberíamos de tener los mismos derechos y obligaciones. Y obviamente tiene más obligaciones el que más tiene, pero el que menos tiene también tiene obligaciones. Hay unos mínimos que todos deberíamos de cumplir. Y bajo esas pautas, todos deberíamos poder acceder, por supuesto, a no pasar hambre, por supuesto, a vivir con una cierta calidad de vida, por supuesto, a un trabajo que te garantice. Todo eso se podría hacer. Y se podría hacer porque además hay medios para hacerlo y se podría equilibrar la balanza. Entonces, el problema es cómo se hace eso. El problema es cómo se hace eso sin desvirtuar todo aquello, pues una economía liberal o un estado de bienestar,
¿Cómo se hace eso sin caer en excesos? Ese es el gran problema. Yo creo que se utiliza poco el sentido común. O sea, yo creo que, por ejemplo, una persona que queda en paro tiene que tener una prestación mientras que queda en paro, por supuesto, por supuesto. Pero esa persona, si de repente le ofrecen un trabajo y no lo acepta, se le quita el paro. Ya está, no hay mensaje. O sea, se entiende mal que en un país como España tengamos que acudir a la inmigración ilegal para la recogida de fresas, porque no hay ningún español que quiera recoger fresas. O sea, hay cosas que dices, pero ¿cómo es posible esto? O sea, no, 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 no. Entonces, es muy importante los derechos, pero también las obligaciones. Y somos un país donde se nos llena la boca de los derechos, pero parece que se nos vacía a la hora de las obligaciones. Y, Entonces, a mí me gustaría preguntarte, porque lo que dices es muy interesante y además creo que se une bastante con el concepto de democracia, ¿no? Tú partías, ahora vamos a abstraernos un poquito de lo que decías del tema antidemocrático en relación con la vivienda que tenemos en España. Yo te quiero preguntar, para ti, ¿cuál sería un concepto ideal de democracia? ¿Crees que vivimos en un estado idealmente democrático? Además, salió hace poco un ranking dándote una pista que situaba a España, me parece que en el puesto 15, entre el 15 y el 20. Quiero recordar que en ese puesto del ranking de todos los países de régimen democrático a nivel mundial, o sea, que no es una democracia perfecta. ¿A ti qué ideas o qué valores deberían regir una democracia? ¿Crees que los tenemos, estamos lejos de ellos o no? lo primero que yo hablo de antidemocracia de la vivienda en el sentido del confinamiento. Digo que en el confinamiento resalta esa carencia, que no hay igualdad en el confinamiento para todos. O sea, decir confinamiento es igual para todos es mentira. Hablo de ese aspecto. Y luego, obviamente, ¿qué, qué es una democracia ideal o qué es un Estado ideal o qué es? Pues esto ya Tomás Moro ya lo planteó en el siglo XVI con la ciudad de Utopía y ya es una reflexión que viene que es muy reiterada en el ser humano. Entonces, considero que esto es primero cultural, que depende de todos. O sea, nosotros es muy recurrente echar la culpa a la clase política o a los políticos. Al final los políticos no son más que un reflejo de lo que somos todos nosotros. O sea, no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad. Entonces, echar la culpa siempre a otro de lo que estamos viviendo y las injusticias bueno, puede ser muy liberador, pero no es nada realista. Entonces, esto no hay mucho que hablar sobre el tema, que si todos sabemos lo que sería un mundo más justo, un mundo con menos fronteras, con menos injusticias, donde parece no razonable que haya gente absolutamente con, no sé, decenas de miles de millones de euros y gente que no tiene para comer. Parece que todo eso refleja que hay una ausencia de empatía por el ser humano y por el otro. O sea, en un mundo, en la Tierra que somos alrededor de 8.000 millones, que haya más de la población que esté pasando hambre, parece que no es razonable, que es obsceno. Hay algo que está mal concebido. O sea, y por mucho que pongamos y que levantemos fronteras evitando y tal, y por mucho que sea razonable que uno quiera defender por miedo lo suyo, y por mucho que todo eso es humano y es razonable, pero lo primero que tendríamos que despertarnos es la empatía por el otro y fundamentalmente por el otro más débil. Nos gusta mucho compararnos siempre con el más, pues los empresarios con Amancio Ortega, no sé qué, con no sé quién. A lo mejor no tenemos y esa no es la realidad. Porque Amancio Ortega hay uno entre 8.000 millones, o entre, no sé, o entre 100, quiero decir que al final es una cúpula muy elitista, pues, obviamente que nos hace falta, que yo no voy a criticar para nada un perfil como Amancio Ortega, que todos mis respetos y toda mi admiración. Pero llega un momento, por ejemplo, hablando de Amancio Ortega es una persona que se ha nutrido de la moda, no debería devolver a la moda o contribuir a potenciar el mundo del diseño de la manera real, dado que le ha dado tanto. O sea, al final o sea, yo creo que cuando uno empieza,
cualquier cosa y una empresa está legitimado a hacer lo que sea, fíjate. Está bordeando la legalidad, fíjate. Pero cuando ya uno accede unos mínimos y le va bien, no. Tenemos que aspirar a la excelencia. Tenemos que aspirar a algo mucho mayor. Y eso es cultural. No podemos seguir con la pillaresca de ver cuánto menos tal. No. Lo que pasa es que nos autojustificamos de que nuestros impuestos están mal gestionados, que todo eso es verdad, no es cierto, ¿no? Y deberíamos exigir que el dinero público fuera un dinero absolutamente bien gestionado. El dinero público no puede ser un dinero de nadie, tiene que ser un dinero de todos. Y no todos hemos exigido esa gestión por dejadez, por lo que sea, esa gestión impecable. Entonces yo creo que todos sabemos lo que es un mundo más justo. Yo creo que es una evidencia. Yo creo que no, que podemos hablar miles de horas, pero todos en nuestro interior sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Y parece que no vivimos en un mundo muy justo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, es verdad que al final cada uno no tiene... A veces pasa, ¿no? Como tú dices, todos sabemos lo que es un mundo más justo, pero a la vez, cuando te planteas qué es justicia, ostras, a mí me cuesta darle una definición. No sé, a veces dicen darle a cada uno lo que es suyo, ¿no? Pero para ti, el concepto de justicia en sí, ¿qué sería? ¿Qué significaría? Pues intentar asumir que el ser humano, intrínsecamente, venga de donde venga, en las circunstancias que venga y en donde nazca, pueda tener las mismas oportunidades. Y que no por vivir o por nacer en un determinado lugar del mundo, uno ya esté irremediablemente marcada su vida. Eso marca de tal manera, o sea, yo no creo mucho en la suerte, pero es verdad que se me rebate. Bueno, es que es verdad, Joaquín, pero uno que nace en la África más profunda, no sé, en una costa de Marfil de turno, ya eso marca tu vida. Eso es suerte. Y no debería, no debería ser admisible que alguien por nacer en un lugar del mundo determinado ya queda marcada su vida. Y tú, sí, disculpa. Digo, claro, partiendo de lo que dices y de que teóricamente vivimos en un mundo global, ¿no? Aunque ahora se pone de relevancia el fenómeno de la globalización, porque las fronteras se cierran más que nunca. ¿Tú crees que debería haber un gobierno mundial o debería haber un ente que verdaderamente cogiera las riendas? Porque, por ejemplo, para darte una pista, cuando estábamos en los anteriores cafés con valores con directores generales de empresas multinacionales muy conocidas y otras, nos decían de que, ostras, claro, lo que falta es un liderazgo mundial que verdaderamente parte de unos valores sólidos que unan a toda la población mundial, ni que sean mínimos, para poder liderar, ¿no? Y En que la por línea de lo que dices, dime, Marc. por cierto, este concepto de justicia podría ser un valor mundial perfecto, ¿no? De decir, Claro, oye, pero además que hay pautas que es que me cuesta mucho que la mayoría no fueran a estar de acuerdo. Quiero decir, por ejemplo, el tema medioambiental. Parece que todos estamos más o menos de acuerdo que hay que hacer algo con este tema. Entonces, parece que todos los países del mundo empiezan a preocuparse porque ya empiezan a ver las reacciones. Llevamos muchos años con este tema y muchos años más que vendrán con tragedias. ¿Hasta dónde tiene que llegar para que el ser humano sepa que está en vida nuestro hábitat? Coño, ya sabemos todos. Entonces, llegar a un acuerdo que no sea en el papel, sino que sea real, que tenga penalizaciones reales sobre la protección al medio ambiente, es vital. Y también sobre la protección al ser humano. Insisto, esto de los derechos, pero también es fundamental las obligaciones. O sea, un ser humano nace con todo tipo de derechos, pero también tiene obligación a aportar a su sociedad. Lo que no puede ser es que uno de repente se aparte de tal y no quiera contribuir, no quiera aportar nada, decida no cumplir unas mínimas. O sea, todos tenemos que aceptar esas reglas de juego. Y con esto no quiero decir que los que tienen menos, porque como sé perfectamente cómo es la gente conmigo, me va a decir, que la gente, no, yo no estoy diciendo que la gente tenga menos, se merezca tener menos porque hace menos, no, para nada. Es más, estoy diciendo que es injusta ya la salida. Y tenemos que lograr que la salida no sea injusta.
De hecho, Joaquín, bueno, no sé qué dirá la gente, pero en general esto que dices es hacia dónde está tirando la filosofía social más contemporánea, que es que cuesta mucho darse cuenta de esto que estás diciendo, ¿no? De que todos somos responsables de todo lo que ocurre. Es decir, por ejemplo, el tema del medio ambiente. No puedes decir, como yo vivo en Barcelona o yo vivo en Madrid, me da igual lo que pase en el mar de China, o no, todos somos responsables, ¿no? Cuando tú viajas allí, cada actuación que tienes, cuando tú compras en determinadas cadenas que producen en determinados sitios, al final hay una corresponsabilidad que es muy difícil. ¿No te parece que es muy difícil darte cuenta de que eres responsable de todo lo que pueda pasar y que tienes que actuar? Que no solo son derechos, sino que también son estas obligaciones. Bueno, yo creo que hay algo que, por ejemplo, en los países católicos, yo no soy creyente, pero es verdad que hay algo que predican prácticamente todas las religiones, que es tener en cuenta al otro, empatizar con el otro. Si realmente eso lo llevamos a gala y fuera algo que realmente nos lo inculcasen de una manera real y tuviéramos no, no tenemos problema en, en vernos de una manera global. Que yo cuando digo, por ejemplo, con el tema del coronavirus, cuando empieza la gente a culpabilizar si las chinas, si los no sé cuántos, que si los italianos, que si España, digo, pero ¿qué es esto, por favor? Ahora por las regiones, pero si es que no nos damos cuenta que esto es como un dominó en el que estamos todos metidos en el mismo saco y que todo trae una consecuencia y todo tiene un efecto dominó y que al final somos todos lo mismo, estamos compuestos de la misma materia, todos aspiramos de alguna manera dentro de la individualidad de cada uno, todos pretendemos lo mismo. Al final el ser humano, que es muy complejo, pero todos buscamos un poco lo mismo, que es vivir este ratito que estemos en este planeta de la mejor manera posible y lo más feliz posible. Entonces, parece muy injusto que más de la mitad de la población, su única aspiración sea sobrevivir. Ni siquiera vivir, sobrevivir. Eso no puede ser. O sea, nosotros estamos en un estado que ya hemos pasado de sobrevivir a vivir, incluso estamos en el estado de vivir bien. Todos deberíamos aspirar a vivir bien. Vivir bien es con unas mínimas garantías para que toda una sociedad, eh, todos podamos acceder a eso. ¿Es utópico? Pues me imagino porque llevamos muchos siglos, gente hablando de tal, pero parece tan lógico. Parece que si hubiera un estado de estados donde se marcase esas garantías sin importancia, sin tener tanta importancia el poder individual, sino el bien colectivo, el servicio al otro, pues no parece que sea tan insensato. Obviamente se cometerán errores, pero no es lo mismo un error cometido eh, para conseguir mmm, con una vocación de servicio real para conseguir el bien común que un error donde va dispuesto solo a favorecerse a sí mismo. O sea, no sé, la corrupción, que solo busca al final beneficio propio, no hay más allá. Pues es intolerable, es intolerable. La equivocación de un gobernante que busca el bien común y se ha equivocado, pues obviamente no hay que aprender. Nadie se equivoca si no actúa. Pero parece que los objetivos, si tuviéramos muy claros los objetivos, en esto que hablábamos, una protección globalizada, un gobierno globalizado, un gobierno donde con unas pactas o sea, parece que nadie vaya a decir, me parece bien que la gente se muera de hambre, me parece bien que no protejamos el planeta. Me parece bien, aunque tú tengas una industria que contamine mucho. De manera abstracta, nadie va a oponerse a eso, ¿no? Es que y no lo dejaríamos la gran mayoría. Entonces, el, 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 el- el ir de lo general a lo particular es lo que debemos empezar. Pero si ya no empezamos ni por lo general, pues es imposible. Es imposible. Estamos, bueno, yo creo que ha quedado clarísimo el punto de vista y me parece súper interesante. De hecho, claro, cuando hablas de gobierno globalizado y esta búsqueda, ¿no? Al final el gobierno globalizado tendría que buscar este bien común, empezar, lo que dices tú, ¿no? Empezar por lo general. Eh, Me parece bastante lógico que el bien común es lo que tenga que buscar,
¿crees que será el mismo bien? O sea, ¿crees que hay un bien común universal? O sea, ¿crees que podríamos ir, o sea, podría crearse este estado de estados y decir, hay un bien que tiene, que todos estamos, que toda la humanidad está de acuerdo con eso? ¿Tú crees que habría algo? Sin ninguna duda, una persona que no se preocupe por llegar a final de mes para comer, dar a comer a sus hijos. O sea, luego cada uno, yo protejo las individualidades de cada uno. Yo disfruto yendo a un museo a ver un cuadro y yo no puedo exigir que nadie disfrute con eso o que a la gente, cada uno somos individuales y tenemos nuestra propia fuente de disfrutes. Pero hay unos mínimos que todos sabemos cuáles son: una buena alimentación, una vivienda, unos mínimos que el ser humano, como raza, como, 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 como comunidad, deberíamos de garantizar, marcarnos todos unos medios. A partir de ahí, por supuesto, quien se esfuerce más, o quien decida, o el propio talento, pues habrá tal, pero eso no puede llevarte a unas diferencias donde unos lo tengan todo y otros no lo tengan nada. Porque eso al final mm, eh, mm, pervierte la propia raza, pervierte el sentido de todo esto. Mm, entonces, evidentemente, yo con esto no quiero anular los esfuerzos personales, ni todo lo que puede desarrollar cada uno, ni sus propias ambiciones personales. Por supuesto que no. Porque creo que además hay muchas maneras de actuar y muchas maneras de conformarse en la vida. O sea, yo sé que muchos de mis arquitectos no querrían tener la tensión en la que yo vivo y en la preocupación permanente de buscar cómo se llega al final de mes. O sea, hay muchas maneras de vivir y todas son aceptables. Pero hay unos mínimos que no, que todos sabemos cuáles son. O sea, no, no, no. um, y quiero reiterar esto, que lo digo muchas veces: no quiero que la gente se quede solo con los derechos. Es que de derechos y obligaciones. Eso va en contrapartida de las obligaciones. Todos tenemos que contribuir. En los países nórdicos, por ejemplo, quien no ha cotizado nunca, no recibe prestaciones sociales. Mm, Se pone un límite a esto de poner prestaciones. Obviamente hay casos individualizados que son trágicos, gente que la sociedad se ha dado la espalda, que hay que proteger. Pero no se puede admitir bajo ningún concepto que la gente no tenga ninguna obligación. Mm, Bajo ningún concepto. Parece que los que menos obligaciones tienen acaban teniendo más derechos, o más derechos que aquellos que cumplen las reglas. Eso no se puede consentir bajo ningún aspecto. Pero es verdad que hay unos mínimos que el ser humano no puede consentir. Perfectísimo. Pues yo con estas conclusiones acabaríamos porque además vamos perfectamente de tiempo. No sé si Bueno, puedo hacer... sí, Marc, dale una última pregunta, hacemos la excepción y Aprovechando concluimos que aquí, acuérdate que estamos en un café virtual, nos han traído la cuenta y el tiempo es limitado. muy rápido, Joaquín, ¿no? Porque es un tema que se ha puesto muy de moda últimamente, lo vemos bastante en la televisión, que es, ¿no?, el tema bueno, sobre quién tiene que ser gobernantes, políticos o empresarios. Esto, aunque sea una discusión que se ha puesto muy de moda, ya Sócrates, bueno, Platón, ya escribía sobre esto cuando Sócrates pues estaba condenado a muerte. Su amigo Critón le fue a decir, oye, ¿por qué no escapas? ¿Qué pensará la gente de ti y de mí como tu amigo si pudiéndote ayudar no te ha ayudado a que te vayas? Y Sócrates le dice, oye, ¿qué importa? ¿La opinión de la mayoría o la opinión del que sabe? Que ha sido el juez que me ha condenado a muerte. Y esto te plantea, bueno, ya sobre el tema, ¿no?, de la democracia, ¿no?, sobre quién debe elegir ciertas cosas, pero sacándolo de eso para no meternos en otro barullo, cuando se habla de el que sabe, en política, ¿quién es el que sabe? Sobre gestionar un país, ¿quién sabe? ¿Esto quién crees? Eh, Esto es que has despertado, nos llevaría a un programa entero y es muy interesante. Pero quién sabe, quién sabe. Pues eso, juzgarlo es muy complicado. Lo que no es tan complicado es juzgar unos mínimos, juzgar una formación y una experiencia. Si tú tienes unas determinadas pautas, como tienen un bombero, o como tiene la mayoría de la gente que accede a un puesto público y no nuestros políticos,
si tuvieran unos mínimos que marcásemos la mayoría, nos podremos equivocar con alguno que entra teniendo un título de tal cosa o una formación y una serie y una experiencia. Pero lo que parece inadmisible es que nuestros políticos no tengan unos mínimos para gobernarnos. O sea, no tengan que cumplir ninguna condición mínima. Entonces mucha gente me dirá, bueno, pues Corcuera electricista y era magnífico, fenomenal, pues a lo mejor nos perderemos algún Corcuera de turno. Pero tenemos por obligación que pondrán unos mínimos para tener una clase política de alto nivel y que marque el nivel de nuestra sociedad. No todo vale. Y podéis no estar de acuerdo que una persona, un voto, no puede ser que los que no saben, los que no tienen experiencia, los que no tienen unos mínimos, no regulen un país, una ciudad, una comunidad. No, es que no puede ser. No puede ser porque todos querremos, todos en general, vamos a estar de acuerdo que el que nos vaya a dirigir sea una persona competente. Y como la competencia puede ser o no competente, puede ser algo no objetivo, tú puedes decir, oh, no, fulanito es muy competente. Lo que no es objetivo, lo que no es subjetivo, es una experiencia, unos años de experiencia de gestión o de lo que se pida y un título universitario o lo que lo queramos llamar. Una preparación, digamos. Sí, sí, muy bien. Oye, pues bueno, me alegro de haberla dejado, Marc? La verdad es que esto nos llevaría para otro café con valores. Ya fuera de cámaras, ya te comentaremos también nuestra opinión, pero va en la línea. Ya te lo avanzo que va absolutamente en la línea, 100% de acuerdo. Bueno, con el tiempo concluido, te estamos muy agradecidos, Joaquín. Amigos y amigas, hoy hemos tratado varios temas apasionantes. Los vais a poder seguir tanto en Instagram como en YouTube, como siempre. Y lo dicho, lo que buscamos con este programa no es convenceros de una posición u otra, es despertar vuestro espíritu crítico, enseñaros a pensar y que seáis vosotros los que sacan las propias conclusiones sobre los temas que aquí se debaten. Joaquín nos ha compartido su punto de vista. No tenéis por qué estar de acuerdo con él, o sí. La cuestión es que vosotros miréis en vuestro interior y consigáis desarrollar esas ideas que aquí hemos sacado a la luz, ¿no? Joaquín, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. De verdad, un honor. Te deseamos... Igualmente, ha sido un privilegio, de verdad, y muy gratamente sorprendido a Antonio y a Marc.